Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Quiero adentrarme de inmediato a lo que yo entiendo que ha sido la sorpresa de Putin y su mayor frustración en este conflicto, que él tiene todas las posibilidades de ganar en términos militares. De eso no hay duda. Y ayer su ofensiva sobre el corazón de las principales ciudades ucranianas fue bestial. Pero hay un elemento. La principal sorpresa para el mundo, incluyendo para Europa, ha sido el comportamiento del líder ucraniano, del presidente ucraniano. Sin embargo, para Biden, la sorpresa la ha constituido un elemento que Rusia calculó de manera distinta, porque lo hizo de espalda a la historia, con un determinismo histórico que plantea pues Putin, que desconoce algunas cosas. Por eso, Rusia entendió que los rusos ucranianos pues iban a recibir de manera colaborativa la invasión a Ucrania. Y mire, señores, ojalá ustedes vean comunicaciones, vean intercambio. Si hay realmente un elemento que ha estado unido a todo el patriotismo ucraniano, son los rusos ucranianos. Ahora, eso tiene su explicación histórica y lo podemos hacer a partir de la historia de los distintos pueblos y de su proceso por independizarse. Yo quiero hacerlo a partir de la independencia dominicana. Que bueno, como nosotros pateamos nuestra propia historia para no reconocer que nuestra primera independencia fue en 1821, a esa le llamamos independencia efímera, y a la Segunda República, que es la que proclamamos el 27 de febrero de 1804, bueno, se nos antojó decir que esa es la Primera República. ¿Por qué? Porque sencillamente decidimos ignorar la Primera República. Pero yo quiero empezar con un documento de la Primera República para explicar dónde ha residido esa frustración de Vladimir Putin. Ese documento de la Primera República es justamente el documento de proclamación de nuestra independencia en 1821. Y traigo dos párrafos de ese documento. El primer párrafo dice así. El primer párrafo dice así: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y la veleidad del Gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Rompió ya para siempre, desde este momento, los gastados eslabones que nos encadenaban al pasado y opresivo carromato de la antigua metrópoli. Y reasumiendo la dignidad y energía de un pueblo libre, protesta delante del Ser Supremo que, resuelto a constituirse en un Estado independiente, no habrá sacrificio que no inmole en el altar de la patria para llevar a cabo la heroica empresa de figurar y ser admitido al rango y consideración de los demás pueblos libres del mundo político. Eso dice la primera declaración de independencia nuestra, la independencia de Núñez de Cáceres, y en otro
párrafo decimos lo siguiente: así lo reconocemos y tocamos por nuestra propia experiencia y conducidos por ella, declaramos, solemnemente publicamos que la parte española de la isla de Haití queda desde este día constituida en un estado libre e independiente, que el buen pueblo dominicano ni ahora, ni en adelante, ni nunca se someterá a las leyes y el gobierno de España, considerándose absuelto de toda obligación de fidelidad y obediencia, que revestido de la dignidad y el carácter de nación soberana, tiene un pueblo poder y facultades para establecer la forma de el mejor gobierno que le convenga. ¿Por qué este caballero empieza leyendo un documento como ese? ¿Por qué, a propósito de la invasión rusa a Ucrania, buscando el apoyo de rusos ucranianos, entre otras cosas? Porque quien proclama eso, quienes hacen esa proclamación, son españoles frente a España. Es decir, quien encabeza esa proclamación, quienes redactan esa proclamación de la primera independencia de la República Dominicana, no son otra cosa que españoles encabezados por Núñez de Cáceres. Esos son los que le dicen a la metrópoli: no más España. A partir de hoy somos dominicanos y estamos en disposición de mantener eso bajo cualquier sacrificio. Si al momento de Santana solicitar la anexión, España toma en cuenta el comunicado y esa experiencia de Núñez de Cáceres, es evidente que O'Donnell, que es que acepta sobre criterios negativos de una parte de España, esa anexión no la acepta, no la acoge. ¿Por qué? Porque ya ese país, los propios españoles que se han desarrollado en ese país, nos han declarado su disposición de ser independientes bajo cualquier sacrificio. Ya esa gente no son españoles, y esa gente son dominicanos y están dispuestos a cualquier cosa para defender la dominicanidad, que es lo que dice ese documento de Núñez de Cáceres. Entonces, ¿qué va a ocurrir en nuestra segunda independencia? Algo distinto a lo que ocurrió con la independencia de toda América Latina. ¿Quién es el padre de la patria dominicana? ¿Un español? Un español es el padre de la patria dominicana. ¿Y qué sacrificio ese español no estaba en disposición de asumir frente a España y frente a cualquiera para defender la dominicanidad? ¿Quiénes encabezaron, que hay un presidente hablando tontería ahí en México, hablando disparate? ¿Quiénes encabezaron todos los procesos de independencia de América Latina? ¿Quiénes independizaron América Latina? ¿Quién era Bolívar? Todos los héroes de América Latina, todos los padres de la patria de América Latina eran españoles que se levantaron contra España, que empezaron primero apoyando a España, porque todo el movimiento de independencia de América Latina se da después que Napoleón, bajo un subterfugio, invade a España, apresa a Fernando VII, lo apresa en Bayona, y se empieza a armar todo un movimiento en las colonias de apoyo a España y al rey que estaba, digamos, apresado. Y ese mismo movimiento que se hizo de apoyo a España fue el germen posterior de la independencia de América Latina que se da frente a España. Bueno, pero ya hemos hablado varias veces de dos ejemplos, el de Haití y el de los Estados Unidos de América, cuyos principales héroes nunca aspiraron a irse contra la metrópoli, sino por el contrario, y terminaron protagonizando procesos de independencia. Ya hemos dicho que cuando
Toussaint Louverture ocupa toda la isla. Él no tiene otra pretensión que unificarnos como franceses. Esa era su pretensión, unificarnos como franceses. Dice, toda esta isla ha sido cedida a Francia. Por lo tanto, no puede haber una parte española y otra parte francesa. Todo esto es francés. Y él se arroga el derecho de hacer la unificación. Y ahí es que le manda la carta a Napoleón, del primero de los negros al primero de los blancos, y Napoleón lee otra cosa. Napoleón lo que lee, pero venga acá. Primero, imagínense usted, en el ego de Napoleón, un esclavo mandándole una carta y hablándole del primero de los negros al primero de los blancos, una frescura desde el punto de vista de su ego. Pero en segundo lugar, este hombre está aboliendo la esclavitud. Y la burguesía que llevó a cabo la Revolución Francesa y que después de la Revolución Francesa trajo a Napoleón, no lo hizo para otra cosa que para crecer ya como rectora de la sociedad, y necesitaba la esclavitud. Y entonces ahí envía su ejército a aplastar a Toussaint, y ocurren todas las cosas que ya conocemos. Pero ni la aspiración de Toussaint era la independencia frente a Francia, y de ahí sale un movimiento de independencia de Haití frente a Francia. Pero tampoco Washington jamás le pasó por la mente, jamás le pasó por la mente que él iba a luchar frente a Inglaterra. No le pasó por la mente. Él había participado en varias guerras junto a Inglaterra, y él lo que quería hacer es reconocido por la Armada inglesa y ser un alto oficial de la Armada inglesa. Pero en la Armada inglesa él era algo así como un general de la montonera, como los famosos generales de la montonera. Es decir, él no tenía categoría para ser reconocido como parte de la Armada inglesa. Y bueno, eso lo lleva y lo coloca de otro lado hasta que se convierte en el héroe de la independencia de los Estados Unidos. Pero en el fondo, lo que vemos es que la misma gente, los que produjeron la independencia de los Estados Unidos eran ingleses. Entonces, ¿cómo usted entiende que porque una parte de los ciudadanos de un país son de origen ruso, cuando nosotros lleguemos ahí, esa gente va a salir a aplaudirnos? Esa gente va a salir a expresarnos simpatía. Simpatía la expresaron los dominicanos cuando recibieron a Boyer para aplastar la declaratoria de independencia de Núñez de Cáceres, porque el que llegaba no era un invasor extranjero para los dominicanos de entonces, ¿no? El que llegaba venía a abolir la esclavitud. Y entonces esa reivindicación se colocaba por encima de la agresión que representó su invasión. Es después que los dominicanos despiertan y se colocan ya en una posición negativa frente a esa invasión, pero en principio todo aquello fue aplaudido. En conclusión, el hecho de a estas alturas creerse que la gente que asume, que se vincula con el sentimiento de una nación, lo abandona o lo coloca o coloca otras cosas por encima de eso. Pero además, ¿qué estamos invocando? Bueno, Putin dice, nosotros tenemos las mismas costumbres, las mismas tradiciones, las mismas creencias. Falso, porque resulta que hay un elemento que es un factor de cohesión que los procesos que vivió esa sociedad los rompió.
Lo rompió. Dice Miguel de Unamuno que el proceso que forma a una comunidad se llama la religión, que en donde no hay religión, donde no hay unión en torno a una creencia, no hay comunidad. Eso dice Miguel de Unamuno. Entonces, esa antigua tradición rusa, ese factor de cohesión se rompió porque ese país pasó por un proceso supuestamente revolucionario que, entre otras cosas, persiguió y anuló las creencias, clandestinizó la creencia, la persiguió, la criminalizó, porque el señor Carlos Marx sostenía que la religión, decía Marx, era una ilusión incompatible con el desarrollo del socialismo. Por eso, el hombre que lleva a la práctica las ideas de Marx, que se llama Lenin, pues le declara la guerra a toda suerte de creencia, porque eso es incompatible con el desarrollo del sistema socialista. Y todo eso se deshace. Ese elemento de unidad queda, digamos, disuelto, llevado a la clandestinidad por muchísimo tiempo. Es ahora que tanto en Rusia como en China eso se busca rescatar. Parte del liderazgo del señor Putin se debe a que este hombre pregona ahora la creencia. Tenemos que creer. Existe un Dios y hay que creer en él. Y sobre esa base, él establece un partido, porque hay que creer en Dios. Naturalmente, el Dios de él es antropoteísta, es decir, él mismo es el Dios, pero hay que creer en Dios. Y trata de meter a Dios ahora por los ojos a su manera, porque sabe que es necesario como factor de cohesión. Los chinos, y eso lo han acelerado, porque esperan ahora el Congreso, el Congreso del partido. En octubre está el Congreso del partido, pero ¿usted sabe en qué están apurados los chinos? ¿Cuál es el apuro que no se conoce, pero es uno de los principales apuros de los chinos? Uno de los principales apuros de los chinos para tratar de tener un factor de cohesión de 1.400 millones de personas es meter a Dios. Es buscar una ventanita por donde meter a Dios, sea como sea. Naturalmente, ellos han escogido un Dios. Ellos han escogido el Dios que quieren meter por ojo, boca y nariz. Y el Dios que China quiere meter por ojo, boca y nariz se llama Confucio. Y el Partido Comunista ha promovido la creación de 400 institutos confucianos. Y la figura de Confucio hoy está siendo exaltada en monumentos, en cine, en muchísimas publicaciones. ¿Por qué? Porque hay un vacío espiritual que no lo llena ya, que no lo puede cubrir una ideología, entonces están tratando de meter otra vez un elemento que se llama creencia como pasta de integración social. Pero, repito, esa pasta de integración social a la que invoca Putin ahora para decir que Bielorrusia, que Ucrania, que Rusia son la misma cosa, eso se destruyó. Eso se deshizo. Hay identidades, hay idioma, hay costumbres, pero olvídese, el ucraniano es ucraniano. Y este conflicto lo ha demostrado. No importa que una parte del ucraniano sea de origen ruso. No importa que sea de origen ruso. El patriotismo que ha aprendido entre los ucranianos de origen ruso ha sido la sorpresa inesperada de este señor en esta invasión, que ojalá este conflicto no dure más de 2 semanas, porque es terrible todo lo que representa para el mundo.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.